Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, a quien ya saludamos y damos la bienvenida. Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarle para hablar de muchas cuestiones de la actualidad que interesan a todos. Quizá de lo que más se está hablando en estos últimos días, Anselmo, es del gas, sobre todo desde el viernes, que fue cuando se publicó el Real Decreto Ley para limitar el precio del gas en la generación de electricidad. También se recogía en esa disposición adicional el tema de Canarias. ¿Puede garantizar que el gas no se va a implantar en Canarias? ¿No habrá gas en Canarias para consumo de lo que es el público en general? Bueno, lo que está claro es que hay una disposición que viene a reconocer la singularidad de Canarias, eso también es una buena noticia y va en la línea de lo que veníamos diciendo, ¿no? Que nada se hará en Canarias sin el consenso con el gobierno de Canarias, que es al final quien tiene que ayudar en la planificación energética de nuestra tierra y las cosas no van por ahí, las cosas van, y lo estamos viendo ahora que en el mundo vamos más por las renovables, vemos los disgustos que produce los hidrocarburos en general, siempre en situación de zonas de conflicto, y nos interesa como sociedad, que es clave la energía en una sociedad del bienestar, tener garantizada con recursos propios, y los tenemos aquí en un número, no te voy a decir que infinito, pero obviamente tenemos energías renovables suficientes para poder salir adelante, ¿no? Entiende los recelos, por ejemplo, del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que ha mostrado desde el primer momento sus dudas respecto a este texto, lo califica de confuso y también hablaba de ambigüedad calculada en su redacción. Bueno, yo creo que lo evidente es que hay un acuerdo entre el gobierno de Canarias y el del Estado, eso es lo importante, y el gas no se impondrá en Canarias, porque si no hay acuerdo no se va a imponer, y esa es la clave de esa disposición, de la postura además del gobierno de Canarias, de que va por las renovables, que va por la implantación de mayor potencia en generación en renovables. Tenemos una tierra maravillosa también en ese sentido, y tenemos ahora la gran oportunidad que son los fondos europeos, fondos asignados a Canarias, fondos también a los que puede competir Canarias, y que tienen que ir sin duda enfocados a ese crecimiento en renovables, a una mayor penetración, porque nos va nuestro bienestar, nos la jugamos, y jugamos también con el cambio climático, con distintas cosas en las que tenemos todos que hacer un esfuerzo, y Canarias lo va a hacer sin duda. Entonces, ¿a qué responden estos recelos del presidente del Cabildo de Gran Canaria? ¿Lo entiende usted o no llega a entenderlo? Bueno, yo puedo entender cierta preocupación, pero mire, la política tiene algo de teatro y no sé si eso le sirve de ayuda para interpretar las cosas, ¿no? Yo creo que lo que hay es una firme voluntad de que la planificación energética se haga de común acuerdo entre las dos administraciones, y esa es la clave de esa disposición. Otro actor de ese teatro es el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, del PSOE, que sigue defendiendo, él sí, que el gas debe ser una energía de transición en el camino hacia la descarbonización. Bueno, yo creo que quien va a marcar no son las autoridades locales ni insulares. Puedo entender que en el diálogo se puedan estar, son las autoridades autonómicas y las estatales las que tienen que ponerse de acuerdo sobre eso, y creo que la senda está más que marcada. El gobierno en ese Real Decreto Ley limitaba el precio del gas. ¿Cómo y cuándo van a notar, que es lo que más le interesa a la gente, cómo y cuándo van a notar las familias las rebajas en el recibo de la luz por esa limitación del precio del gas? Bueno, yo creo que es lo importante, ya he escuchado a algunos expertos, ¿no? La primera factura, pues me imagino que será la correspondiente al mes de junio, ya veremos un efecto sobre la aplicación de esta norma, y bueno, el éxito es haber logrado que en Europa se entienda, ¿no?, la singularidad ibérica. Lo ha hecho España más de la mano de Portugal, y Portugal de la mano de España, y hemos logrado algo insólito dentro de la Unión Europea. Es una buena noticia para los consumidores, eso es lo importante. Tenemos medidas paliativas que, como saben, del decreto ley anterior. Por cierto, que algunas fuerzas políticas importantes no votaron a favor de paliar las subidas de los combustibles y de la energía derivadas de la guerra de Ucrania y de los crecimientos de inflación, etcétera, ¿no?
Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que ponerlo sobre la mesa y esa fecha que usted dice también es lo que han dicho los expertos, en el recibo del mes de junio es cuando empezaremos ya a notar ese descenso en lo que es el precio del recibo de la luz. ¿Qué más se puede hacer para intentar paliar pues este incremento de costes? Porque seguramente usted también lo habrá notado, bueno, el incremento de la cesta de la compra, el combustible, el todo. Yo no sé, esos 20 céntimos de descuento del combustible en apenas un par de semanas ya se lo habían comido otra vez con el incremento de precios. Bueno, pero también después el petróleo ha bajado y yo creo que habrá también una repercusión a futuro también de bajada de los combustibles. Y bueno, parece que todos los expertos hablan de que ya se ha pasado el pico de inflación y bueno, eso nos ayudará. Es algo que no solo ocurre en nuestro país, ocurre también en países, yo creo que tan desarrollados como Estados Unidos o como Alemania, que además tradicionalmente un país que suele en su política económica parar mucho el tema de la inflación, saben, por razones históricas. El advenimiento del nazismo está relacionado con una fuertísima inflación en la Alemania de Weimar, de la República de Weimar, y ahí hay siempre esa cultura, ¿no?, de controlar los precios, y sin embargo Alemania también está en torno al 8% de incremento de la inflación. Pero todo el mundo coincide que se ha llegado al pico y a partir de ahora iremos bajando y bueno, espero que así sea por el bien de todos. Yo creo que porque eso, bueno, pues si esto se alarga, pues repercutirá obviamente en más cosas, ¿no? Entonces apuro el depósito y espero a que llegue la reserva unos días para De echarle momento tienes la gasolina. ayuda del gobierno, ¿no? Esa medida Pero de ya los le 20 digo, céntimos. Anselmo, que llego ahí y me sigue costando lo mismo, que esto aquí vamos. Bueno, Espero unos días. bajarán los precios de los combustibles. Espero que así sea. Le tengo que preguntar también por el fenómeno de la inmigración. Ha llegado casi un 60% más de migrantes a Canarias respecto a 2021 a fecha del 15 de abril. Entre marzo y abril sí se observa que ha bajado esa llegada de personas. ¿Cómo analiza el delegado del gobierno en Canarias pues esa evolución, esos datos, esas cifras? Bueno, terminamos el mes de abril con un incremento del 50,2%. A principios de año, en el mes de febrero, quiero recordar que llegamos a un 134, 133% de incremento frente a las cifras del año anterior. Es decir, conforme ha ido avanzando el año, ha ido bajando. Es verdad que después todo esto tiene su peculiaridad, porque depende también de la situación del mar. Obviamente ahora hay unas circunstancias también de mejorar las relaciones con Marruecos, que sin duda creo que eh, ayudará en ese sentido, pero también hay una costa enorme en la que mucha gente queriendo y necesitando salir de África, ¿no? La tragedia es que es la ruta más peligrosa y encima estamos viendo con muchísima preocupación que las embarcaciones que nos llegan cada vez son más precarias. Neumáticas y pateras en muy mal estado. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en más muertes, en más riesgo para la gente que lo intenta, y esta ruta sigo diciendo que humanamente es la que tenemos que cerrar, ¿no? De todas las rutas de acceso a Europa, la tenemos que cerrar al máximo porque salvaremos muchas vidas si esto ocurre. Precisamente en marzo se conocía ese cambio de postura de España respecto a Marruecos. El 7 de abril era la reunión entre Pedro Sánchez y Mohamed VI. Usted lo ha dicho, conforme ha ido avanzando el año han mejorado las cifras de llegada de inmigrantes, coincidiendo con esa reunión y con ese acercamiento entre España y Marruecos. ¿Cómo ha influido eso en el flujo migratorio con Canarias? Es pronto todavía para evaluarlo, ¿no? Como decía antes, hay circunstancias que es el tiempo, el estado de la mar, que ayudan a que los flujos, hemos tenido, por ejemplo, la semana pasada, pues una llegada de 500, aproximadamente unas 500 personas. Hubo 2 días de tensión importante porque ya nos llegaron un número importante. O sea, nos vamos a ir acostumbrando a esos pequeños picos derivados de la situación climática, pero sin duda yo creo que habrá una mayor colaboración de Marruecos en esta costa. Ya lo hace en el Mediterráneo, siempre lo ha hecho en el Mediterráneo, que se ha controlado muy bien la fachada hacia Europa que le corresponde a Marruecos, y espero que eso se logre también con patrullas conjuntas, etcétera, una máxima y estrecha colaboración entre las autoridades marroquíes y españolas.
Claro, porque lo que muchos acaban pensando es que Marruecos tenía, pues por así decir, abierto el grifo de la inmigración como medida de presión. Ahora mejoran las relaciones, pues vuelve a cerrarlo y está bajando o va a seguir bajando más el número de inmigrantes. Bueno, esto lleva todas sus contrapartidas y su colaboración, ¿no? Ocurre con Mauritania y ocurre con Senegal, patrullas conjuntas que en buena parte la paga nuestro país, porque al final lo están haciendo casi de gendarmes, y esa colaboración económicamente sale muy rentable porque evitas muertes, evitas mafias. Hemos visto como gente que llega a Canarias después de perder familiares incluso en esa misma embarcación, han pagado 1.000, 2.000 euros por subirse a una embarcación neumática en unas pésimas condiciones, y ahí tenemos que trabajar para cerrar una ruta que encima hay gente que se lucra de la pérdida de vidas humanas de la puesta en riesgo de vidas humanas para llegar a Canarias, pensando que esta es el puente seguro para llegar a Europa, ¿no? Claro, es verdad lo que dice, siguen llegando personas y lo que es peor, muchas de ellas no llegan, acaban desapareciendo para siempre en el mar y desgraciadamente todas las semanas nos llegan noticias así. Efectivamente. Humanamente es lo peor que llevamos en la delegación, todo el equipo, es el drama de ver las personas fallecidas, niños, mujeres, jóvenes, en fin, el relato de familiares que iban en esa embarcación, en fin, le unes a esa travesía que lleva sus noches, que es dramático, ¿no? Como ser humano me pongo en su lugar, es tremendo, y encima si pierdes a un hermano, a un primo, a tu padre o a tu madre o a tu hermano más pequeño, es tremendo, ¿no? El ver ese drama, y son muchas muertes ya en esta ruta hacia Canarias, y esperemos que África también encuentre su desarrollo económico, que es lo que tiene que hacer también Europa y otros organismos internacionales, de intentar que ese continente siga adelante, que reduzca sus niveles de pobreza, también en fin, todo lo que es el estándar político de estabilidad, de derechos humanos, de democracia, etcétera, que garanticen que esos pueblos vayan hacia adelante, y tengamos un África con el que hacer negocios, con el que desarrollarnos y enriquecernos todos, que es lo que se trata, ¿no? De ese intercambio cultural y de bienes y de personas. ¿Cuántos migrantes tenemos ahora mismo en Canarias? Porque hace unos días Sí. leíamos que el campamento de las canteras, que había tenido muchísima gente, ahora mismo acogía nada más que a unos 30. El resto pues ya no están aquí. ¿Cuántos que hay ahora mismo aquí en Canarias? Si tienen más o menos una cifra estimativa. Bueno, la cifra, como cada día cambia, depende de las llegadas y cómo estemos, pero estamos hablando de que oscilan entre los 500 y 800 migrantes en los distintos recursos de Canarias, ¿no? Saben que hay además unos 200 y pico, 300 estables, que son los que son de acogida integral, que son de más recorrido, de más tiempo, y el resto son personas que están un tiempo en nuestros centros y después van a los centros de península, ¿no? Por eso, comparado con las cifras de más de 50.000 personas llegadas en los últimos 2 años y medio, pues estamos hablando de unas cantidades muy pequeñas. Claro, ¿y qué pasa con los menores extranjeros no acompañados? ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Hay pues sensibilidad por parte del resto de comunidades? ¿Cómo estamos ahora mismo? Lo que sí hay sensibilidad por parte del Gobierno de España, tanto su presidente Pedro Sánchez como el ministro José Luis Escrivá han hecho declaraciones en favor de Canarias, de que las comunidades autónomas no pueden mirar para otro lado. Igual que puede ocurrir en cualquier otro momento con otra región española que sea frontera, que haya una distribución aceptable para no tensionar los recursos, en este caso de acogida a menores no acompañados. Yo creo que es clave, y yo espero que acabe imponiéndose la cordura, ¿no? Y si no, pues me imagino que en algún momento se podrá establecer algún tipo de norma de distribución con criterios objetivos, porque es una de esas fallas, ¿no?, que tenemos todavía en la construcción del Estado autonómico, que es cuando falla la solidaridad tiene que haber normas que establezcan la corresponsabilidad. Claro. Y en este caso un territorio como Canarias, que es frontera, no puede asumir todo el peso de la gestión de esos menores no acompañados que al final están llegando a territorio nacional español. Lo lógico es que se puedan distribuir entre las distintas comunidades, y si en otra ocasión no es a Canarias, le toca a
a Andalucía, o le toca a Ceuta, a Murcia o a Levante español, o le toca a Ceuta también. Bueno, pues que si hay una circunstancia similar, que también se reparta y que Canarias asuma su alícuota parte de la distribución de esos menores no acompañados, ¿no? Parece que lo justo es construir ese Estado y esa patria que algunos hablan, después poco lo practican, ¿no? Cuando toca comprometerse, ¿no? Comprometerse con parte del territorio nacional que necesita el compromiso de esos patriotas, ¿no? ¿Debería estar Canarias, Anselmo, en la mesa de negociación con Marruecos sobre inmigración? Canarias siempre está. Pues si está el gobierno de España, está siempre Canarias con Marruecos, ¿no? En esa negociación. De hecho, va a estar nuestro ministro dentro de poco por aquí, el de Exteriores, se va a hablar y sin duda los intereses de Canarias van a estar defendidos y en temas concretos va a estar en la representación española algún representante también. ¿Y para hablar de la delimitación de las aguas? Pues lo veremos, ¿no? Saben que con esto hay una polémica que yo siempre he considerado estéril, y es que ningún país puede imponer la delimitación de sus aguas con los países limítrofes. Y ahí tendremos que negociar, entablar un diálogo con Marruecos y establecer con los criterios con los que se fijan estas cosas hasta dónde llega cada uno de estos países, ¿no? De los dos países, de España y de Marruecos, y ninguno de los dos podrá imponer una delimitación de agua. Para eso están organismos internacionales también y espero que eso se logre. ¿Teme que Marruecos inicie esas prospecciones en esos terrenos donde dice haber encontrado yacimientos petrolíferos? ¿Teme que inicie ¿quién lo esa dice? Porque eso, perdona que te interrumpa, porque ya es casi anecdótico, ¿no? Estamos hablando de una noticia... Hoy leía ese temor al presidente del Cabildo de Gran Canaria precisamente en un artículo publicado en prensa. Sí, bien, muy bien, pues que la literatura tiene estas cosas, ¿no? Pensemos que es una noticia del año pasado, del verano del año pasado, que la lanza una empresa a la que le interesa vender, que ha encontrado petróleo, pero que no ha habido ninguna noticia adicional más desde ese entonces. Entonces se ha creado una especie de serpiente en vez de verano, de primavera, que no tiene ningún sentido, porque después escarbas un poquito y no hay nada detrás de eso. Entonces, que no nos alarmemos innecesariamente por algo que no existe. Al final no tenemos noticias de que haya hidrocarburos ahí. Y con las y tierras menos raras, en esa magnitud, ¿no? ¿Y con las tierras raras? Lo mismo. La tierra rara estará con el tema de las delimitaciones de las aguas. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Cambiamos de asunto, Anselmo Pestana. ¿Cómo siguen los trabajos en La Palma para recuperar la vida de antes de la erupción? Bueno, pues de las cosas más impactantes, ¿no? Que hemos visto en estos 2 años y medio, que no hemos parado de salir de una emergencia en otra, ¿no? Y bueno, tenemos unos daños importantes en la geografía de la isla. Saben que hay un compromiso muy importante del gobierno de España, también con su correlato en el gobierno de Canarias, de apostar por el crecimiento económico de la isla, por recuperarla. Hoy hay más de 1.500 personas trabajando en un plan de empleo nunca visto en la isla de La Palma. Hay ayudas a agricultores, hay ayudas a las personas que han perdido las viviendas, en cifras que se están otorgando mucho más rápido que en cualquier otra emergencia. Por supuesto, más incluso en cantidad y en rapidez que las que se otorgaron en Lorca, que todavía se está pagando por parte del gobierno de España ayudas más de 10 años después, y comprometidos con ese crecimiento económico que se necesita. La última es la aprobación de esa emergencia para una carretera que va a costar unos 40 millones de euros, que es absolutamente necesaria para la recuperación de la vida social y económica de la isla y generar además confianza en los propios trabajadores de la zona. Fíjense que hay la mayoría de la gente del Valle Aridane, para poder visitar la zona de Las Manchas o de Puerto Naos, tiene que ir hacia la comarca de Santa Cruz de la Palma Las Breñas, ir hacia el sur, hacia Fuencaliente y acercarse al valle. Estamos hablando de que un recorrido normal que antes tardaba entre 10 y 15 minutos, dependiendo de la lejanía donde se estuviera, ahora tienen que acercarse casi a las 2 horas por trayecto. Eso afecta de verdad la vida de la gente. Esa obra de emergencia es clave para recuperar la vida económica. Yo la sigo defendiendo. Se pactó con las oficinas municipales, insular y del gobierno de Canarias, y el gobierno de España ha puesto los recursos y ha puesto el empeño en que esa obra salga cuanto antes, y esperamos poderla tener a principios del próximo año,
como máximo de tarde, porque esa viene a sustituir cuatro carreteras. Nos parece increíble, ¿no? Pero ha cegado, ¿no? La mitad del Valle de Aridane está incomunicado con la otra mitad por ese volcán, y necesitamos la apertura de esa carretera, que se ha hecho con su diseño con criterios. No hay un proyecto, esto se va a ir madurando en la ejecución, pero el trazado inicialmente previsto se ha pactado con las oficinas municipales con 3 criterios: utilizar el máximo de colada, utilizar el máximo de la carretera preexistente, y 3, ninguna afección a viviendas y la mínima afección a explotaciones agrícolas. Con ese criterio se ha hecho, y esperemos que cuanto antes tengamos esa carretera, que será la clave, vuelvo a decir, para recuperar la vida económica y social del Valle de Aridane, que obviamente sigue estando herida, ¿no? Y afectando a toda la isla. Estamos ya acabando. El traspaso de competencias en costas. El gobierno de Canarias dice que sí, pero falta de medios. Falta de medios, falta de dinero, falta de personal. ¿Cómo, cuándo va a llegar ese dinero? ¿Esas personas? ¿Qué pasa? Bueno, esto está todo reglamentado. Hay unas normas que establecen cómo se fijan los medios, los traspasos de medios materiales y humanos y económicos para el desarrollo de esas competencias, y bueno, pues probablemente, como hemos pasado los años peores de la administración, en la administración pública en general, y claro, si tú tomas ahora mismo una competencia, la coges con los déficits de recursos que han tenido en estos años. Vamos a ver si eso se puede modular, se puede pactar, para que el gobierno de Canarias asuma esa competencia que la han reivindicado, ¿no? Y además que está en nuestro Estatuto de Autonomía. Pues Anselmo Pestana, por cierto, ¿a usted no le ha espiado Pegasus? Es que yo sepa, no. No le ha llegado un pegasus.com ni nada de eso al móvil. No, espero que no. ¿Y tiene constancia de que ha habido algún tipo de intento por parte de ese programa, alguna institución, organismo del archipiélago canario? No, bueno, eso de todas maneras son otros responsables los que están detrás de estas investigaciones. Tenemos el CNI, el Instituto Nacional de Criptología, y bueno, serán los organismos que establezcan y que vigilen toda esta historia, que es bastante polémica ha generado, ¿no? En estos tiempos tan convulsos, pues otra cosa más. Va a tener uno ahora que tener, 4 ojos a la hora de abrir cualquier cosa que le llega por el móvil. Ya pasa con cualquier tema, ¿eh? Sí, hay que tener muchísimo cuidado. Saben que permanentemente Policía Nacional, Guardia Civil, nos alertan de esos phishing. Pues yo recientemente recibí uno que era de correos, teóricamente de correos. Pague usted tal porque no pudieron recoger su paquete. Eso me han llegado a mí miles. Y entonces, claro, y es una forma de pequeña cantidad, que exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues son de estas cosas que nos van alertando y que siempre hay que estar pendientes. Y si lo hacen es porque alguien cae, porque si no lo harían. Efectivamente. Y como después la capacidad de denuncia es mínima, porque, bueno, la puedes denunciar, pero muchas veces están en otros países, muy difícil de localizar, muy difícil de ir contra ellos, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo me imagino que en el mundo iremos logrando también medios para estar a la altura de las circunstancias. Los cacos ya no son de abrir cerraduras, ¿no? Parece que los cacos se están transformando y especializando en el tema informático. Hay que tener un máster informático, eso más o menos. Anselmo, pues muchas gracias, un placer por compartir este tiempo de radio con los oyentes de la radio pública de Canarias. Muy amable, muy buenas tardes. Gracias, Víctor Hugo. Buenas tardes a ti. Canarias a las 6. Víctor Hugo Pérez. Seguimos hablando, saludamos hasta ahora a Manuel Medina, es presidente del Movimiento Europeo en Canarias, catedrático de Relaciones Internacionales, experto en Derecho Internacional. Manuel Medina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.